Jesús se nos da como pan de vida. Cuando fallan las fuerzas. Lee con atención el relato de la excursión de Albert y Chris que aparece en el libro. ¡Qué bien! El sábado nos vamos de excursión, dice Albert. El sábado, cada uno con su mochila, suben contentos al autobús. Cuando llegan, el monitor les explica que van a ir a ver un gran lago. Comienzan a caminar y a subir alguna cuesta, pues el lago está un poco alejado. De pronto se oye una voz. Chicos! Un alto en el camino para coger fuerzas. Albert, con el hambre que tiene, saca su bocata y se lo come sin enterarse. Le había dicho a su madre que no le preparase mucha comida y ahora se ha quedado a medias. Chris, que le ha visto la cara, le dice que no se preocupe y le ofrece parte de su bocadillo. Albert acepta contento y le da las gracias a Chris. Y es que el bocadillo está buenísimo. Después de comer y descansar, han recuperado fuerzas para continuar y poder llegar pronto para darse un paseo en las barcas que hay en el lago. Cuando vamos de excursión con nuestro colegio, con la familia o con los amigos, siempre paramos para descansar, tomar algo de comer y beber y coger fuerzas. También, cuando hacemos deporte, paramos para comer y beber algo, y así recuperar la fuerza. Cuando nos faltan las fuerzas, nos cansamos y no tenemos ganas de hacer nada. Describa alguna experiencia en la que alguien se haya sentido sin fuerzas o sin ganas de ayudar. Lee el relato de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús para dar de comer a la gente que iba con él. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del versículo 32 al 38. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esa gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús es el pan de vida. Nos preparamos para la comunión. Padre nuestro. Oramos juntos a Dios con la oración del Padre Nuestro. ¿Os acordáis, no? La paz. Deseamos la paz de Jesús para con todos y la expresamos con un gesto, un beso, un apretón de manos, una inclinación de cabeza. Cordero de Dios. El sacerdote ofrece el pan de Cristo a todos como don de Jesús y alimento que da vida. El sacerdote dice: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nosotros respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión. El sacerdote nos da el pan de Jesús, diciendo: el cuerpo de Cristo. Y nosotros respondemos: Amén.
Al tomar el pan de Jesús, Él vive en nosotros, nos da la fuerza del Espíritu para vivir con fe, amar, hacer el bien y ayudar a todos. Y recuerda que para recibir la comunión hemos de estar en paz con Él y con todos. Cuando acabamos la comunión, damos gracias a Jesús. Con toda la Iglesia oramos a Jesús, le hablamos desde el corazón y sentimos su presencia en nosotros. ¿Sabes lo que es el sagrario? Es donde el sacerdote guarda el pan de Jesús, el cuerpo de Cristo. Una luz encendida a su lado indica la presencia de Jesús en él, a quien luego podemos visitar y adorar. También este pan de Cristo es llevado a los enfermos. Luego, el sacerdote nos da la bendición de Dios y somos enviados a vivir como cristianos. La Eucaristía nos reúne como hermanos. Como ya hemos dicho, el cristiano se prepara para comulgar, procurando que su corazón esté en amistad con Dios y reconciliado con su hermano. A veces necesitamos confesar nuestros pecados y tenemos que acudir al sacramento de la penitencia o reconciliación. Repasa un poco en qué consiste este sacramento. En la Eucaristía rezamos juntos el Padre Nuestro, nos damos la paz y comemos todos del mismo pan. Jesús nos reúne como hermanos. Él nos envía a compartir nuestra fe, todo lo nuestro y a dar la paz. Escribe varias acciones de tu vida que expresen cómo compartir la fe, cómo compartir lo tuyo y cómo compartir la paz. Estas son muchas de las acciones buenas que podemos hacer cuando recibimos a Jesús, como por ejemplo, perdonar, ayudar, pedir perdón, ser un buen amigo y estar alegre. Relaciona con flechas lo que podemos hacer al recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Para qué? Y con Jesús. Tomamos a Jesús en la Eucaristía. Como hemos visto al principio del tema, necesitamos comer para tener fuerzas y así poder jugar, estudiar, hacer deporte, como por ejemplo en los dibujos que podéis ver aquí. El panadero hace el pan que comemos para conseguir fuerzas para ir a caminar. Igualmente, para tener fe, amar y hacer siempre el bien, necesitamos la fuerza de Jesús que se nos da en la Eucaristía como alimento. Como podéis ver en estos dibujos, el sacerdote, tras la consagración, nos da el cuerpo de Cristo, que tomamos para conseguir fuerzas para hacer el bien. En familia. Vuelve a leer con tu familia el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Comenta con ellos para qué se nos da Jesús en la comunión. Y pregúntales qué es lo que más les gusta de la Eucaristía. Pero no olvidéis nunca visitad el sagrario cuando vayáis a misa o entréis en alguna iglesia. Hablamos con Jesús. Escríbele una oración a Jesús para darle las gracias por la Eucaristía. Puedes empezar así. Gracias Jesús, porque al darnos la Eucaristía nos hacemos más fuertes para poder. Puedes terminar la oración así. Gracias Jesús,
porque nos has regalado el pan de la vida, alimento para nuestro camino a ti. Nuestro compromiso va a ser, al recibir el pan de vida, Jesús nos da fuerzas para ser mejores cristianos y así poder ayudar a los demás. ¿Qué acción podrías hacer para ser mejor persona, mejor cristiano? Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Adiós.